Vamos a abrir la Biblia hoy en la carta a los Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y vamos a leer desde el versículo 17, capítulo primero de la carta a los Colosenses, versículo 17. Dice Colosenses, primer capítulo, versículo 17, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, por supuesto que se refiere al Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el primogénito, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Vamos a pasar a la carta a los Efesios, un poco antes, el capítulo 2 de la carta a los Efesios, y vamos a leer del versículo 14 al 16. 14 al 16. Capítulo 2 de la carta a los Efesios. Dice así, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Voy a hacer un poco de historia al principio, un poco de historia. Va a ser exactamente 20 años el año que viene, hubo un gran revuelo en Buenos Aires porque se estrenó una película de Mel Gibson, ustedes se acordarán, que se llamaba La Pasión. Y ese gran revuelo hizo que todos quisiéramos ver, a ver qué decía esa película. Es una película que describe todavía, porque está por internet, describe los sufrimientos de Cristo, descarnadamente, sádicamente, porque hay cosas que agresivamente, y los multiplica. Él dice que se ajusta al Evangelio. Yo después di 2 conferencias sobre eso y escribí sobre eso. No se ajusta al Evangelio, él se ajusta a otros libros que no son el Evangelio, y entonces inventa una cantidad de cosas, y termina Jesús, para llegar a esto, que es un guiñapo de sangre, sudor, y que se desmorona allí en la cruz. Para llegar a ese momento, uno recorría 1 hora y 58 minutos viendo sufrir. 1 hora y 58 minutos. Después, en 40 segundos, sugería la resurrección. Sugería. Yo me acuerdo todavía hoy la tristeza, el dolor, la angustia con que terminé de ver esa película y esa hora y 58 minutos de sufrimiento. Y sentí por un momento lo que debía sentir Pedro el sábado antes de la resurrección, lo que debía sentir Tomás, María Magdalena, los del camino de Emaús. La angustia tremenda de lo que habían visto.
Nosotros estamos en la semana de Pascua. Yo le preguntaba a los alumnos del instituto cuándo comenzó esta semana de Pascua. Y todos decían, bueno, comienza hoy, Domingo de Ramos. No. La Pascua comienza con el carnaval. Allí empieza la Pascua. Claro, ustedes dicen, pero ¿qué relación hay entre el carnaval y la Pascua? ¿No? Y por eso hay que hacer un poco de historia. El carnaval se la considera una fiesta cristiana en las enciclopedias. Lo que quiere decir que se la incluye como una fiesta que está unida al cristianismo. Y realmente está unida al cristianismo porque siempre se mueve junto con la Pascua. Quiere decir que hay antecedentes de que había fiestas con excesos en el paganismo, pero esta exclusivamente se unió al cristianismo. ¿Y por qué? Pues porque la semana de Pascua comienza, en la semana de Pascua eran los días previos a lo que se llamaba Cuaresma, los 40 días de sacrificio, los 40 días de ayuno, de duelo, de angustia, de mortificación, de culpa. En la Edad Media primero eran 2 días, después fueron 4 días, después finalmente 40 días sufriendo. Eso era. Y bueno, el pueblo puso el carnaval, adiós a la carne, ¿no? Entonces se desataba, después llegaba el miércoles de ceniza, que es el primer día de la Cuaresma, y entonces hacemos Cuaresma. Pero mientras tanto, divirtámonos, ¿no? El carnaval se rompían y se siguen rompiendo todas las reglas, todos los tabúes, todas las prohibiciones. La gente usaba máscara para que no se viera quiénes eran los que estaban allí. Ahora, el miércoles era miércoles de humillación y en polvo y en ceniza, porque empezaba todo esto. Entonces, empezaba el tiempo de lamentarse 40 días por la muerte de Jesús. Uno se pregunta por qué dentro de la fe cristiana se dan estos excesos. Esta es una característica de la América hispana. Característica de la América hispana. ¿Por qué? Porque consideran muchas veces a Cristo como un buen maestro, con un final de derrota en la cruz, que lleva al pueblo a compadecerse y a llorar, y al fracaso del Calvario, y que dio origen a que los pintores barrocos, que son los pintores de la Contrarreforma, pintaran a esos Cristos dolientes, sufrientes, muertos, están por todos lados, y que en muchas ciudades latinoamericanas pasearan a estos Cristos crucificados y muertos durante todo este tiempo. Un Cristo sufriente, claudicante, vencido. Octavio Paz, premio Nobel mexicano, cuando tuvo que dar su discurso ante la Academia en Suecia, él dijo una frase que define esto. Dice, nosotros venimos de España, Portugal y la Contrarreforma. Venimos de allí. Y porque venimos de allí, entonces pasa todo esto. No se entiende el sentido de la cruz. La cruz es una aparente derrota, pero Dios sacó de esa derrota una victoria. Y nosotros nos reunimos hoy y vamos a participar de la Cena del Señor, no para llorar por el pasado, sino para agradecer por lo que Cristo hizo y porque hoy tenemos esperanza y Él está vivo. Y esto es lo que hay que subrayar. Hubo un problema con la palabra Pascua. La palabra Pascua. Los latinos, cuando leyeron Pascua, o cuando les hablaban de Pascua, creían que era una palabra griega. Y la palabra griega, Pascua, esa palabra, ellos la unían a una palabra griega que significa padecimiento, pasión, padecimiento.
Entonces empezaron allí los padecimientos, porque la palabra Pascua venía de allí. Ahora, la palabra Pascua no es griega, la palabra Pascua es hebrea. Y San Agustín, Agustín de Hipona, se dio cuenta de lo que estaba pasando y en el tratado que él escribe sobre el Evangelio de Juan, el comentario, digamos, del Evangelio de Juan, él dice, Pascua, hermanos, lo voy a leer literalmente para que todos tengamos clara la idea. Pascua, hermanos, no es como muchos creen un vocablo griego, sino hebreo. Se da en estos vocablos una cierta coincidencia en ambas lenguas en la forma en que suenan, ¿no? Por eso interpretamos la Pascua como pasión y padecimiento. En hebreo significa tránsito, pasaje. Por lo tanto, la primera Pascua fue celebrada por el pueblo de Dios cuando al huir de Egipto atravesaron el Mar Rojo. Les está diciendo, miren que están celebrando mal, que Pascua es otra cosa. Y Pascua la describe Juan en su Evangelio, en el capítulo 13, el primer versículo del Evangelio de Juan, cuando dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase. Acá la palabra Pascua es pasaje, para que pasase de este mundo al Padre. La Pascua lo que recordamos es ese pasaje donde Jesucristo entrega su vida por nosotros y pasa a estar en la presencia del Padre, el Cristo resucitado. Para Jesús, la cruz era el pasaje, su salida de la tierra, el cumplimiento de su misión. Por eso, al final en la cruz exclama, en una expresión que es la expresión de los abogados, cuando vieron esas expresiones, ¿será justicia? Él dice, consumado es. Una palabra legal, como diciendo, la obra está terminada, terminada. Y entonces se entregó el Espíritu, se produce el pasaje. Y cuando los discípulos llegan al sábado, ellos no entendieron que era un pasaje, a pesar de que Jesús se lo había dicho bien claro. Va a sufrir en manos de pecadores y va a resucitar. Pero ellos no tenían fe. Y esa incredulidad lo llevó al sufrimiento supremo del sábado y del descreimiento de Tomás, de lo que pasaba después con Pedro, de lo que pasaba con los discípulos de Emaús, porque no habían entendido que esto era un pasaje para llegar. ¿Qué pasa? Que para muchos en nuestra América Latina, la cruz es un fin. Es un fin. Y la palabra de Dios dice que la cruz es un medio. Es un medio. Fíjense ustedes, lo hemos leído en Colosenses. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante, nuevamente la palabra medio, la sangre de su cruz. Más adelante enseña Colosenses, ahora os ha reconciliado por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Vuelve a decir él, es el medio por el cual Dios perdona nuestros pecados, se paga el precio y podemos vivir la alegría de la resurrección. En la carta a los Efesios dice, lo hemos leído, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Mediante la cruz, el medio por el cual Dios pagó el precio de nuestros pecados entregando a su Hijo, el medio fue la cruz, pero no fue el fin. El fin fue la resurrección.
Y por eso, en la carta a los hebreos nos dice que los cristianos tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, presten atención, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra de Dios. La iglesia primitiva no celebraba el Viernes Santo, ni celebraba los días anteriores. Semana Santa empezaba el día de Pascua y empezaba con la resurrección. Y entonces durante una semana se vestían de blanco y se saludaban con Cristo ha resucitado de los muertos, y la respuesta, ciertamente ha resucitado. Quiere decir que allí estaba el gozo realmente de la resurrección. La iglesia primitiva celebraba aquello que dice la palabra de Dios. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y ellos se reunían la noche anterior y adoraban a Dios y celebraban el bautismo y enseñaban la palabra. Tenían una prioridad. Fíjense que ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento en el primer siglo. Se estaba escribiendo. Entonces tenían el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran los temas del Antiguo Testamento que ellos destacaban en ese momento? Noé y el diluvio. Jonás en el vientre del pez. Israel contra el Mar Rojo y los egipcios que venían. Los jóvenes en el horno de fuego. Cualquiera que va a Roma, baje a las catacumbas y observe que estos son grabados que se repiten permanentemente. Algunos creen que se van a encontrar con el pescadito por todas partes. No, lo que se repite es justamente todo esto, que es lo que ellos recordaban. Y son 4 casos donde el Señor utilizó un medio para lograr un triunfo final. Fíjense ustedes, Jonás en el vientre del pez, afligido allí, desesperado en esa tumba viviente en la que estaba, fue el medio para que se arrepintiese y para que el Señor lo sacase de eso. Él no se paró a decir, voy a seguir mirando a este pez. No, él dijo, gloria a Dios que me metió en esto para que yo pudiera salir de mi tosudez. Noé y el arca, una gran tormenta, y ellos en el arca. El arca fue el medio que usó Dios. Fíjense que la gente sigue buscando el arca y allí en el monte Ararat hay unos restos que se dicen son del arca. Yo no me preocupo por eso, yo creo en la palabra de Dios. Ya se acabó, en mi vida se acabó ese tiempo en que uno investigaba todas esas cosas. Yo sé que la palabra de Dios es verdad, lo sé. Entonces ya no discuto todo eso. Pero ¿para qué quieren encontrar el arca? ¿Para tener un elemento de adoración o de...? No, el arca fue un medio. Cuando Noé bajó del arca, no se quedó mirando el arca. Empezó a plantar y a vivir, porque ahora tenía vida. En Éxodo sale de Egipto. Fue el camino de la libertad el que se abrió. Cuando Pablo habla de esto en la primera carta a los Corintios, dice, todo el pueblo fue bautizado en la nube y en el mar. El mar se abrió y el pueblo pasó en medio y por encima estaba la nube, lo que quiere decir que había agua por todos lados, arriba y abajo. Y él dice, ese fue el bautismo, porque pasaron de la esclavitud a la libertad. Y cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué es lo que decimos? Que pasamos de la esclavitud a la libertad. Y el último, los jóvenes en el horno de fuego, atribulados en el horno de fuego, salen indemnes de allí. Fue la victoria sobre la condenación que tenían. Quiere decir que
Todas estas cosas que la iglesia repetía esa noche, se quedaban toda la noche de Pascua esperando la resurrección. Es decir, el sábado a la noche se reunían hasta el otro día. No se olvide que en aquel tiempo, el domingo, era día laborable. Era un sacrificio lo que tenían que hacer ellos. Y recordaban justamente que en el Antiguo Testamento siempre Dios habló del sufrimiento y de la victoria. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué venimos a celebrar hoy? Que por sus llagas fuimos nosotros curados. Este es el sentido. En el Salmo 22, 1000 años antes de Cristo, se habla de sufrimiento, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies, y sobre mi ropa echaron suerte. Fíjense, es lo que dice el Salmo, lo escriben 1000 años antes. La profecía está acerca de lo que sucedía con Jesucristo. ¿Cómo termina ese Salmo? Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán al Señor los que le buscan, vivirán en vuestro corazón para siempre. Es decir, termina siempre con una nota de gloria, no con 40 segundos al final de la película, sino con una nota de gloria, de alegría. El Señor le dijo a los discípulos, también vosotros ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie va a poder quitar vuestro gozo. Y todos nosotros pasamos por pruebas y por problemas y por muchas cosas, pero nada nos quita el gozo de hoy llegar y decir, Cristo ha resucitado de los muertos. Esto es lo importante de la fe. La meta del Señor al morir en la cruz era salvarnos. Él sufrió por nosotros. Hay gente que quiere sufrir para pagarle. No, Él pagó ya por nuestros pecados en la cruz. La cruz es la puerta más maravillosa, porque detrás de esa puerta está la entrada a la presencia del Padre. Miremos la cruz como Cristo la vio, no como la quieren ver los hombres. Miremosla como Cristo la vio. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Los primeros cristianos, cuando se reunían, lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, esto es la cena del Señor, partiendo el pan por las casas, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. No estaban velándolo a Jesucristo. Estaban recordando la resurrección de Cristo, la resurrección. Sufrió para que por sus llagas fuéramos nosotros curados. Y Pedro en Pentecostés, dice el Señor, citando el Salmo 16, él dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Mi carne también reposará confiadamente. Es decir, esta es la esperanza que nosotros tenemos. Nuestro pueblo está viviendo un momento de tristeza. Estaba leyendo las estadísticas y dicen que es el momento de mayor tristeza y de mayor desánimo que ha vivido nuestro país. Todos los días oímos de inflación, de pobreza, de indigencia, de desocupación, de corrupción, de sistemas precarios de salud, de sistemas decadentes de educación, sin horizontes.
Qué oportunidad para una depresión, ¿no? Pero Cristo ha resucitado a los muertos. Cristo ha resucitado. Y hermano, eso es lo que nos trae hoy a esta mesa, que Cristo ha resucitado de los muertos. Y esto es lo que venimos a agradecer, que nos pueden quitar todo, pero nunca nos van a quitar el gozo de la resurrección, la esperanza que tenemos en Cristo. Puede pasar lo que pase, pero siempre voy a decir con el Salmo, mi carne va a reposar confiadamente, porque sé lo que hay detrás. Este es el gran mensaje de la Pascua, es el gran mensaje, que Cristo ha resucitado. ¿Y qué es lo que vamos a recordar hoy? Vamos a recordar que Cristo murió por nuestros pecados. Vamos a recordar la sangre derramada de Cristo y vamos a anunciar que esto es un símbolo hasta que Él venga, porque Cristo vive. Este es el gran mensaje de la Cena del Señor y quise hacer toda esta historia justamente para que afirmemos nuestro corazón en la gran realidad del Cristo que vive para siempre, de esa cruz como puerta, no como el fin, sino como la puerta que nos trajo la salvación.